Hola, ¿cómo están, queridos amigos de YouTube y de Facebook? En esta ocasión queremos hablar un poco sobre el ego, basándonos en una hermosa tela de comentarios que encontramos en uno de los grupos de Facebook. Así es que vamos a empezar. Las personas que comentan allí son las siguientes: son Pablo Rodrigo Paliotti, Diego Bordanave, perdóname si es que no estoy diciendo bien tu nombre, Claudia Tubes, Esteban Monti, Gustavo Álvarez y Gaía también nos expone la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre vínculo, apego y por qué se sufre tanto con el ego? En otras palabras, en realidad yo no me he preparado para hacer este video. Quiero más bien hacer que sea como a manera de, perdón, que sea como a manera de una plática, de una charla que estamos aquí entre amigos, porque así es mejor. Pero lo que sí hice es leí todos los comentarios y hice como un pequeño resumen, como ustedes pueden ver aquí, no sé si se podrá ver bien. Hice como un pequeño resumen de lo que más o menos cada uno de ustedes dijo para poder así platicar con ustedes y dar como una opinión de lo que están diciendo. Pablo Rodrigo Paliotti nos dice que el vínculo y el apego son bastante parecidos y que para él un vínculo viene a ser como una atadura y un apego tiene más bien algo que ver con sentimientos. En otro comentario él también dice algo muy interesante. Dice que si es que elimináramos del ego, esa parte no entendí, si es que puedes aclarar. Si es que elimináramos del ego, tuviéramos que estar andando como zombies. Y muy interesante el comentario, después te digo por qué. Y que eh, la muerte de un ser humano, también estás diciendo, o de un ser amado, perdón. Si es que hemos estado muy apegados a la persona, nos va a tomar algún tiempo en poder recuperarnos de eso. Creo que esos comentarios que has hecho revelan mucho en cuanto a tu búsqueda y tu camino interior, que nos parece maravilloso que puedas compartir con nosotros. Una de las cosas que quería hacer comentario es que ¿por qué se da ese apego tan fuerte a una persona? Y, por ejemplo, un papá en el caso mío, o puede ser un esposo que muere o que se va al otro mundo y bueno, entonces le extrañamos. Ese sentimiento de desesperación que uno tiene, eso es del ego. Eso es del ego y uno tiene que entender que el ego es quien sufre. Y para poder entender esto, cuando estamos en la parte más dura del sufrimiento por haber perdido un ser amado, cuando estamos que ya no podemos, ahí en ese momento hacerse la pregunta, para no decir quién soy, porque yo sé que, por ejemplo, Claudia menciona que hasta ahora no entendí qué responder cuando se le hace la pregunta quién soy. En vez de hacer la pregunta quién soy en ese momento, darse cuenta que usted no es ese sufrimiento. Que ese sufrimiento es, como quien dice, un ente, un ser, digamos así, que ambula dentro de tu psiquis, que es el lugar en donde tú piensas, que ambula por ahí, y entonces por eso es que parece que fuéramos nosotros mismos, cuando en realidad no es. Porque lo que nosotros somos, como decía Esteban por ahí en algún lado, nosotros somos más que nuestro cuerpo físico, nosotros somos más que las emociones, nosotros somos algo que no tiene definición, no podemos decirlo con palabras, porque el rato que tratamos de darle una nomenclatura, el rato que tratamos de darle un nombre, y ya nos alejamos de lo que realmente estamos queriendo decir. Entonces me llama mucho la atención eso, de cómo trascender eso.
La única manera es, como dice Pablo mismo, poco a poco, porque uno tiene que irse dando cuenta que uno no es ese sufrimiento. Lo que extrañamos de la persona, que aparentemente ya no está aquí, y digo aparentemente porque sí está, lo que pasa es que nuestra percepción se ha formado una idea de lo que esa persona es. Entonces extrañamos a esa figura humana, a esa idea humana. Pero no es eso la verdadera persona. El cuerpo físico de la persona que uno extraña no es la persona. Eso es algo muy interesante. Pero sigamos para que se pueda ir entendiendo. Diego, en cambio, nos dice que el apego es aferrarse a las cosas, lo cual estoy muy de acuerdo con eso. Y hace un comentario muy interesante sobre el controlar las emociones en películas. Diego. Te aviso que yo casi lloro en Superman, cuando Superman en la última película de Superman, cuando él se ve obligado, que tiene que matarle supuestamente a Zod. Él no quería matar. Y bueno, no lloré, pero me dio cierta emoción, o sea, de ver eso. ¿Y de dónde viene eso? ¿Y por qué será que a veces las mujeres aparentemente tienen un poco más de eso? Bueno, Diego, aquí no sé qué vas a opinar de lo que te voy a decir, pero como estamos hablando aquí entre amigos, estamos hablando así, charlando, comentando nada más. El arte, el verdadero arte, lo que hace es, pone ya sea en música, en dibujos, en representaciones o hasta en matemáticas, en cualquier cosa, dice alguna verdad. Entonces el espíritu dentro de nosotros, la esencia, o sea, algunos quieren llamarlo el ser alto, el yo superior, lo que usted quiera llamarlo, eso realmente a mí ni me va ni me viene el nombre que le pongamos a eso, pero usted me entiende. Cuando esa parte de nosotros experimenta la verdad a través del arte, cuando escuchamos una canción bella, una voz como angelical, nos llena de emoción eso, ¿no es cierto? Cuando vemos una obra de arte, una pintura que expresa alguna verdad, nos viene así. Y cuando vemos una película y vemos un romance, alguna cosa, también nos... ¿Por qué? Porque está reflejando una verdad. Está reflejando algo que es del espíritu. Lo que pasa es que el espíritu, ese mundo del espíritu, y aquí viene también la pregunta que hacía Gaía, decía, ¿qué es eso del éxtasis? Que si es que no hubiera ego, andaríamos en un éxtasis total. Y la circunstancia es que sí, o sea, la verdad es que sí andaríamos así, pero lo que no nos estamos dando cuenta es que el ego no puede andar así. El trabajo del ego es andar así, con miedo, con tristeza, con iras, con enojo, con todo eso. El trabajo del espíritu, por darle una nomenclatura, por darle un nombre a eso, es vivir en éxtasis. Él siempre ha estado en éxtasis. Y lo que está en éxtasis es en el aquí y en el ahora. Ese éxtasis se encuentra en el aquí y en el ahora, no en el ego, no en un tiempo futuro. O sea, no es que el éxtasis va a venir mañana o que el éxtasis se me fue ayer. No, el éxtasis del espíritu, esa alegría, esa felicidad, es en el aquí y en el ahora. Por eso también hemos escuchado cuando las personas mueren y cuando regresan, dice que son bañadas en un amor, como decíamos en un comentario por ahí, que son... que les abraza un amor indescriptible. Eso es el éxtasis al cual se está hablando. Y eso se puede experimentar en un aquí y en un ahora, no en un futuro. Jamás se lo experimenta en un futuro. Se experimenta solo aquí y ahora, en este momento. Y tampoco se lo experimentó en el pasado. O sea, ahí es como podemos ir comprendiendo. Me gusta lo que dice entonces esto de las películas. Diego, ¿qué te parece si te inspiras y te ven llorar? Si alguien te ve llorar, ¿quién es el que se ofende?
Si es que no nos gusta que nos vean, que hemos estado llorando, ¿quién se ofende? ¿Será que se ofende el espíritu? ¿O será que se ofende el ego? Porque, uy, yo soy macho, yo soy un macho, ¿cómo va a ser posible que me vean llorar? ¿No? Solo te digo, Diego, nada más por la confianza que te tengo, no por herirte. Y por otro lado, es muy admirable que se pueda tener también control de emociones, porque eso es muy importante para cualquier persona que está caminando por estos caminos esotéricos. Esteban Monti también nos dice aquí que el apego viene exclusivamente del miedo, que los vínculos y el apego viene exclusivamente del miedo. Y para dar respuesta a eso, debemos entender entonces lo que es el ego un poco más, porque podemos decir, hay algunos que dicen por ahí que todo el ego es basado en miedo, o sea que el ego en sí es una tela de pensamientos enroscados, como quien dice, cada uno con el otro, conectados cada uno con el otro, dentro de lo que llamamos miedo. En ese sentido, opino que Esteban tiene toda la razón, que los apegos y los vínculos vienen de la raíz que es el miedo. Pero entonces viene la pregunta, ¿cómo o sea, ¿de qué sirve el ego? ¿Para qué es el ego y por qué está ahí? Entonces viene aquí el comentario de Gustavo Álvarez, en donde nos dice si será posible mirar al ego como un instrumento, como quien dice, ¿no es cierto? Y Claudia también pregunta, ¿qué será de una persona que no tiene ego? ¿Cómo es que puede vivir en un mundo como este, en donde hay que hacer dinero, donde hay que hacer proyectos y todas las cosas? Aquí lo que tenemos que entender, tenemos que en realidad entender lo que es el ego para que se entienda por qué sí se puede vivir sin ego. Porque una persona que ya no tiene ego, por decir así, pudiera ser exitosa en este mundo. ¿Por qué? Imagínense lo que estamos diciendo. Yo no me preparo para hablar de estas cosas, así que porque no creo que estas cosas uno debe de prepararse con papel y lápiz para hablar, sino que debe de salir del corazón y de la experiencia propia. Debemos entender que en dónde está el ego. Eso es lo primero que debemos preguntarnos, ¿en dónde está? El ego está dentro de nuestra psiquis, que es parte del mundo mental. No me gusta usar los términos porque enseguida vienen nomenclaturas y vienen ciertas ideas preconcebidas. Pero para estos propósitos, el mundo mental es aquel lugar en donde usted piensa. Dejémoslo ahí, sin ir a teologías y a esoterismos y todo eso. Es el lugar en donde usted piensa, ahí es el mundo mental. Y ese mundo mental está controlando, hay como quien dice unos jerarcas dentro de ese mundo mental, unas formas de pensamiento, como lo llamo yo en los videos en el canal mío, formas de pensamiento, por no llamarles egos, unas formas de pensamiento que se han hecho, que han venido a darse a través de una vida entera, o de algunas vidas, no solo de una vida, y que se han ido reforzando un pensamiento como, por ejemplo, yo no valgo. En esta vida se me reforzó ese pensamiento que yo no valgo para hacer algo, cualquier cosa.
En la siguiente vida aún más se refuerza eso. Y en la siguiente más se refuerza eso. Hasta que al fin, en una vida ustedes completamente tienen una autoestima completamente baja, completamente tímido, no es social y así. Es un ego eso. Es como se forma. ¿Eso en dónde está? Eso está en el plano mental, en el lugar en donde usted piensa. Ahora, un pensamiento se nutre repitiéndose a sí mismo constantemente. O sea que si usted piensa yo no valgo, yo no valgo, yo no valgo, pues eventualmente usted va a creer eso y ese pensamiento se va nutriendo de sí mismo, de su propio pensamiento, dentro del mundo mental. La psiquis es también energía. Eso por lo general yo no digo en los videos. Es decir, que si usted está escuchando ahora esto, pues bueno, sí, lo está escuchando. La psiquis es energía. Entonces el pensamiento se va nutriendo de sí mismo. ¿Ve? Y se va nutriendo de los otros pensamientos que son similares a él. Y se va haciendo más y cada vez más y más grande. Entonces eso es lo que está atrapado dentro de nuestra mente. Hay miles y miles y miles, por no decir millones, de pensamientos que están corriendo por ahí, por ese mundo mental, sin que nadie les gobierne. Están ahí. Entonces vienen algunas religiones y dicen, bueno, sería de eliminar el ego. Vaya usted y trate de eliminar el ego. Gaia, usted me decía ahí que te duele mucho tratar de eliminar el ego. Obvio que te va a doler mucho porque estás queriendo matarte a ti misma. Eso es lo que uno tiene que darse cuenta, que esas religiones, por eso yo no estoy de acuerdo con esas religiones, que tratan de eliminar el ego de esa manera, o sea, que se ponen en guerra contra el ego. Que no, que tengo que aniquilar. Algunos te dicen que quiero aniquilarlo en polvo y ceniza. Bueno, eso es algo por ahí, ¿no? No puede. Al fin del día no se va a poder. Entonces, ¿qué hacer con esos? ¿Qué hacer con esos? ¿Y por qué está así? ¿Y qué hacer contra esa situación? Por eso es que siempre estamos empujando el despertar de la conciencia. El que despierta, o sea, para explicar así con terminología, no me gusta mucho esto, pero no me queda otra. Nosotros tenemos la mente, y la mente es un vehículo para que se exprese el espíritu o la chispa divina. Es un vehículo. El cuerpo físico es otro vehículo para que se exprese la chispa divina, el espíritu, el ser alto, como decía Diego por ahí. Si es que no se expresa eso, entonces somos, como quien dice, simples máquinas. Máquinas sin ningún tipo de conciencia, simplemente los pensamientos operan y controlan esa máquina. Todo esto, el cuerpo, el alma, perdón, el cuerpo astral, el cuerpo físico, el cuerpo mental, la mente, todo eso forma lo que llamamos el alma. El alma es un vehículo de expresión. ¿Pero de qué? El alma es un vehículo de expresión del espíritu. El que despierta no es que estaba durmiendo, sino que se deposita en ese vehículo. Se deposita en ese vehículo llamado alma. Entonces, cuando él se deposita, cuando ese espíritu, esa chispa divina, se deposita dentro del alma, decimos que el alma ha despertado. Pero no es que el espíritu despertó, porque el espíritu siempre ha estado despierto, siempre ha sido conciencia. Si no quiere llamar espíritu, voy a llamarle conciencia. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es quién debe estar en control, no de los egos, sino del mundo mental. La psiquis es energía, y como energía da lugar para que existan creaciones automáticas dentro de ese mundo mental. Ese es el ego. Creación sin vida, vamos a decir así, sin una vida propia, sino que depende
de la energía psíquica del ser humano. De eso depende. Entonces, cuando usted empieza a autoobservarse, empieza a ponerse en un aquí y en un ahora, y ve que, por ejemplo, está sufriendo lo indecible, porque en el caso mío, estoy sufriendo lo indecible porque le extraño a mi padre, y ya no puedo más con el sufrimiento, porque el extraño es un apego, como dice Pablo, ¿no? Pero por un instante se abre algo dentro de mí, y me doy cuenta que yo no soy ese sufrimiento. O sea, ese sufrimiento ha estado ambulando dentro del mundo mental interior mío. Una vez que uno se puede dar cuenta de eso, hay una especie de liberación, porque uno se da cuenta, yo no soy eso. ¿Ven? Entonces, cuando uno se siente culpable, ¿no? Uno se siente culpable porque no ha podido. Gaia mencionaba esto, a ver cómo era que decía, que si uno está camuflando el ego, decía Gaia, ¿no es cierto? Y que ella quiere reducirlo a lo más mínimo. ¿Quién quiere reducirlo a lo más mínimo? Pregúntese a usted mismo, que usted, Gaia, quiere reducir el ego a lo más mínimo, pero ¿quién está diciendo eso? A ver, dígame, Gaia, ¿quién está diciendo eso? ¿Quién está pidiendo reducir el ego a lo más mínimo? ¿Quién? El ego mismo. Que debemos entender que no podemos pelear al ego con el ego. Al ego no se le pelea. No es que tampoco se lo ignora, se le observa. Se le observa, nada más. ¿Por qué? Porque así como se produjo por un proceso natural, usted ni se dio cuenta que el ego vino a existir dentro de su vida, simplemente vino, ¿no es verdad? Un día usted se dio cuenta que tiene ego, pues una cosa, pero el ego se formó de una forma natural. El ego en ese sentido es natural. No es que el universo se equivocó con la creación del ego. No, el ego es una cosa perfectamente natural, es parte de nuestra evolución. Pero, para poder ir al siguiente nivel, por eso es que no queremos decir que el nivel del ego es más bajo ni superior, es simplemente ir al siguiente. Para trascender este nivel, lo que uno tiene que hacer es despertar en el alma, o sea, permitir que la parte esa divina, esa parte que autoobserva, esa parte que es capaz de autoobservarse, esa es la parte divina. Pero sin hacer un juicio. Por ejemplo, aquí ahora, detrás de mí aquí está la planta. Observemos la planta, pero no le demos el nombre planta. Observemos la planta por lo que es. Una manifestación de conciencia y de vida. Que por alguna situación nosotros le llamamos planta. Pero quitémosla, por eso siempre estoy diciendo, quitemos las nomenclaturas. Quitemos las nomenclaturas. Porque mientras más hacemos el trabajo de quitar las nomenclaturas, más entendemos. Entonces, en este caso, observamos la planta que está ahí. Quitamos de nuestra mente que es una planta y tratamos de conectarnos con la vida que tiene ese ser que está ahí. Tratamos de conectarnos con eso. Y nos damos cuenta que esa vida no es que es otra vida que está allá y que está aquí en este cuerpo está otra vida. No, es la misma. Es la misma vida, la misma conciencia, pero simplemente manifestada de otra forma. Entonces, cuando empezamos a conectarnos así, empezamos a ver en los ojos de otro ser humano la misma conciencia que está dentro de nuestro corazón, dentro de nosotros. El ego empieza a quedar más y más pequeño. Entonces el ego sí se acaba, pero ¿cuándo? Cuando no se le da energía. No se le da energía. ¿Y cómo le damos energía al ego? Cuando seguimos ahí mismo pensando allí mismo y allí mismo. Yo no valgo, estoy con iras, no vale, que mi esposa me gritó, que esto, y todo eso sigue allí mismo y allí mismo y allí mismo. Entonces el ego se alimenta. Si usted se ubica en un aquí y en un ahora, el ego no tiene cómo alimentarse. Y por un proceso natural,
muere de hambre, como quien dice. No es que sea así, pero no hay palabras para explicar cómo es. Entonces, ¿cómo sería una persona que no tiene ego? Una persona que no tiene ego, tiene mente. No confundamos eso, porque eso preguntaba Claudia. Perdón, eso preguntaba Gustavo Álvarez. El ego como instrumento. El ego no es ningún instrumento. El ego es el ego. El ego es un sinvergüenza. El ego quiere hacerse valer de alguna manera. Y quiere encontrar un valor, o sea, ¿no? Y no. La mente es la que piensa. Por ejemplo, usted sabe que 1 más 1 es 2, que 2 más 2 es 4. Eso es algo que está en la mente. La mente debe ser un despierto 100%, un iluminado. No es esclavo de su mente, pero usa su mente. Entonces, él se adapta a este mundo sin ego. Se puede adaptar completamente a este mundo sin ego. Porque tiene mente, tiene cómo pensar, pero él, la chispa divina, el espíritu, es el amo de esa mente. Entonces, a eso podemos ir aspirando. Y es poco a poco, no es que de pronto ahora, no. O sea, es algo que sucede poco a poco. Ahora, nuevamente el éxtasis. Si es que usted puede ubicarse en un aquí, en un ahora, ahí está el éxtasis. Ahí está. Siempre ha estado y siempre va a estar. Porque el éxtasis, recuerde, no es del ego. El éxtasis es del espíritu. Entonces, si usted está sufriendo y usted está con dolor, tranquila. Eso es que está en el ego. O sea, eso es algo... O sea, diga, "Ay, gracias, estoy aquí en el ego. Esto es el ego". Por lo menos lo reconoció, lo cogió. Esto es el ego. Todo lo que es triste, todo lo que produce tristeza, ira, envidia, de todas esas cosas feas, ¿no? Que ya conocemos, todo eso es ego. Entonces, si usted se encuentra ahí, está en el ego. Entonces, creo que hemos... Aquí Claudia también, Gaía pone la pregunta, estoy mirando aquí, que si es que hay que desintoxicarse, o sea, que si es que hay una comparación, por decir, entre un drogadicto que se está desintoxicando con una persona que está trabajando en el ego. No hay, porque el ego simplemente va a chillar, y va a chillar duro, porque se da cuenta que le han cogido, que le han visto. Pero también es verdad que si usted se pone en el presente momento, el ego se va. O sea, no es que se elimina, no es que se... O sea, usted no lo va a eliminar. ¿No ve que usted no puede autodestruirse? Pero la conciencia o el espíritu, mientras más usted se ubica en el aquí y en el ahora, el ego se alimenta menos y viene apareciendo menos y menos y menos cada vez. Así es que creo que dije todo. Estoy mirando aquí queriendo ver. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias a cada uno de ustedes, porque en realidad ustedes me dan mucho ánimo para continuar, para seguir, encontrar personas como ustedes que tan honestas, que están trabajando sobre sí mismos, queriendo autoconocerse, queriendo hacer algo espiritual para sus propias vidas, y cada quien por su propio camino. Realmente es algo muy inspirador, muy, muy bonito, y siento que en realidad ustedes son mis hermanos y eso es algo bueno. No espero que estén de acuerdo en todo conmigo, por favor, no tengan miedo de preguntar. Lo único que digo es no nos metamos en peleas de nomenclaturas, porque eso no lleva a nada. No que esto es así, de esta forma, y se llama X, no que se llama Y, no que se llama... Eso no lleva a nadie. La única regla que yo tengo es esa. Después de eso podemos hablar de lo que sea. Así es que muchas gracias, y perdón, que ya es media hora. Perdón, hasta